Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Carlos y les doy la bienvenida a este canal. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo interpretar las profecías bíblicas tan famosas que resuenan en nuestras mentes. De tanto haberlas predicado, tanto haberlas leído, las tenemos en cuenta. Por ejemplo, las profecías que pronunció Jesús allí en Lucas 21, Pablo en 2 Timoteo 3, seguramente lo hemos leído, ¿no? Que los tiempos iban a ir empeorando. O Juan en su libro Apocalipsis, ¿no? Y las imágenes eh, cataclísmicas, ¿no? que él describe en estas profecías. Tenemos que tener en cuenta que estas profecías dicen que los últimos días iban a ser terribles, iban a ir empeorando las cosas. Pero ahora la pregunta es, ¿en qué momento fueron pronunciadas estas profecías? Sabemos que estas profecías fueron pronunciadas bajo el Imperio Romano, ¿sí? Por lo que se supone que tendrían que presentarse tiempos peores que bajo el Imperio Romano en nuestros días, ¿verdad? Esto es lo que la lógica nos va dictando. ¿Mm? Si pronunciaron profecías en un determinado tiempo, diciendo que los tiempos futuros iban a ser peores, se espera que nuestras condiciones de vida actuales sean mucho peores que en los tiempos que se pronunciaron esas profecías. ¿Mm? Eh, por eso vamos a hablar un poco del Imperio Romano y lo vamos a comparar con la actualidad. Por ejemplo, en Roma, antiguamente había costumbres familiares bastante violentas y salvajes en comparación con las familias de la actualidad. Por ejemplo, antes existía una violencia paterna. El padre tenía el poder absoluto sobre la familia, ¿sí? Tenía potestad para asesinar a su esposa si ella cometía adulterio o si es que él sospechaba de ella, también podía asesinarla. ¿M? El padre era considerado, como decimos, dueño de la familia y por lo tanto también tenía todo el derecho del mundo de abandonar o sacrificar a los niños que hayan nacido en su familia. Sí, así como lo oyen. Si el padre veía que el hijo representaba una carga económica para su familia, libremente lo podía abandonar sin ningún problema en las afueras de su casa, allí donde estaban los esclavos, donde estaban los moribundos. Allí era abandonado ese bebé recién nacido. De hecho, el abandono de hijos legítimos era algo común, y era visto como una forma de controlar el tamaño de las familias, ¿sí? Como no había métodos anticonceptivos, entonces el padre controlaba el tamaño de su familia abandonando a los bebés. Y ni que hablar si el recién nacido era discapacitado. Seguramente iba a ser abandonado en las afueras del hogar. El padre también tenía la potestad de vender a sus hijos como esclavos para pagar sus deudas o incluso prostituir a su esposa para ganar dinero. Estas son algunas de las prácticas familiares que podían hacerse lo más tranquilamente posible en el Imperio Romano. Ahora la pregunta es, ¿mejoramos o empeoramos en cuanto a estas prácticas? Hoy en día sería inconcebible que un padre de familia haga alguna de estas cosas, ¿verdad? La civilización ha ido avanzando en lo que tiene que ver con la comprensión de los derechos humanos y la consideración de los demás. Y hablando de lo que es consideración de los derechos humanos, tenemos que tocar sí o sí el tema de la esclavitud. La esclavitud en Roma era realmente grandísima. 1 de cada 5 romanos eran esclavos. Es decir, el 20% de la población estaba bajo esclavitud, ¿sí? Según Séneca, este estoico, él escribió que los esclavos tenían de las actividades más humillantes para un ser humano, como por ejemplo recoger el vómito que su amo se ocasionaba voluntariamente. Sí, antes existía la práctica de los ricos, ¿no? Los ricos tenían la práctica de comer en abundancia hasta no dar más, podemos decir. Luego se provocaban el vómito para poder seguir comiendo. Y el esclavo
tenía la comisión de recoger el vómito de su amo. Este es un pequeño ejemplo de las barbaridades que los esclavos tenían que hacer, digamos, allí en Roma. Y un 20% de la población hacía esto. Ahora preguntémonos, llevando esto a la actualidad, ¿el 20% de tu país es esclavo? ¿Mm? ¿La población está bajo esclavitud en un 20%? Algunos podrán decir, sí, pero yo trabajo como esclavo. Soy un esclavo. Sí, pero aquí no estamos hablando del término esclavo de manera simbólica. Estamos hablando de la esclavitud propiamente dicha, en los términos correctos. Estamos hablando de personas que eran consideradas como objetos, a las cuales sus amos podían incluso venderlos, sin seguir profundizando en las tareas humillantes que ellos tenían que hacer. ¿Mejoramos con respecto a esta situación de los esclavos? Por supuesto que sí. Vivimos en países libres donde estamos lejos de que el 20% de nuestra población esté viviendo en esclavitud, ¿verdad? Por lo tanto, los tiempos no han empeorado desde que se pronunciaron estas profecías hasta aquí. Y hay muchos otros puntos de lo que podemos hablar, como por ejemplo las hambrunas. La hambruna romana, registrada en el 441 a.C., produjo la muerte del 80% de la población. Nada más y nada menos. Y entre el 400 y el 800 después de Cristo se produjo la hambruna europea de la Edad Media. Esta produjo la muerte del 90% de la población. ¿Conocen ustedes un país en el cual se pueda producir una hambruna que mate al 90% de su población? Hoy en día, ¿existe ese potencial peligro? Por supuesto que no. Por lo tanto, podemos decir que la situación ha mejorado en este sentido. Entonces, ¿de qué tiempos que empeorarían están hablando estas profecías? A mi entender, estas profecías se cumplieron en esos años con algún evento puntual. Porque si comparamos los tiempos del Imperio Romano con nuestros tiempos, la situación mejoró un 100%. Esa es la verdad. Por ejemplo, bajo el Imperio Romano se acusaba a los cristianos de ser caníbales, debido a que ellos decían que tomaban la sangre de Cristo y comían de la carne del cuerpo de Cristo. Entonces, eran acusados de caníbales y eran perseguidos. ¿Verdad que los tiempos han mejorado bastante para los cristianos? Hoy en día uno puede decir que es cristiano y no hay ninguna clase de problema. Incluso puedes decir que eres cristiano católico o que eres protestante, o puedes decir que eres ateo y no hay ningún problema. Pero en esa época se llevaba a los cristianos a ejecutarlos públicamente en el Coliseo, ¿sí? Era un espectáculo ver cómo los leones se comían a los cristianos. El Estado no solamente que autorizaba eso, sino que hacía un espectáculo público de estas ejecuciones. Incluso la violencia de los romanos llegaba al punto, o la maldad, podemos decir, que ellos creaban estructuras falsas dentro de las arenas del Coliseo para que los cristianos que entraran allí se sintieran resguardados de las bestias. Pero cuando las bestias entraban, estas estructuras se caían, dejando expuestos a los cristianos que tenían la falsa esperanza de ocultarse en ellas. Y esto daba tiempo a que la multitud pudiera apostar para ver cuál iba a ser el último cristiano en ser devorado por los leones. Imagínense el sadismo y la maldad que había en esa época, en la que era un espectáculo ver cómo un león se comía a una persona. ¿Verdad que la civilización ha avanzado un 100%? Hoy en día estamos muchísimo mejor en cuanto a lo que es la conciencia de la vida del ser humano y el respeto por las costumbres de cada uno y la forma de pensar de cada uno. Se avanzó muchísimo en ese sentido. Estas profecías
no fueron escritas desde una civilización infinitamente superior a la nuestra, a partir de la cual nosotros comenzamos a ir degradándonos o ir empeorando. No es así, sino que fueron escritas bajo una civilización a partir de la cual mejoramos al 100%. Es necesario meditar en lo que es la historia universal del hombre, ver todas las cosas en su totalidad, como corresponde, y no verlas solamente desde una fracción del tiempo. También es necesario hablar de datos como del diario BBC News Mundo, en el que dice que el romano promedio vivía solamente hasta 30 años, el romano trabajador promedio. Según la investigación de Gazzaniga, sí, allá por el 2016, quien examinó los esqueletos de 2.000 trabajadores romanos, los cuales registraban una edad estimada de 30 años. ¿Sí? O sea que un trabajador promedio vivía 30 años en Roma. Un tercio de los bebés morían antes de cumplir un año en Roma, y la mitad de los niños morían antes de cumplir los 10 años. Notamos entonces la clase de salud que había allí en Roma para tener una esperanza de vida tan baja. Es imposible que volvamos a vivir peor que en la época del Imperio Romano. Esto lo puedo decir con total seguridad al ver el progreso de la historia universal del hombre a través del tiempo. Esto es lo que quería hablar con ustedes, amigos, sobre lo que son las profecías bíblicas y mi forma de ver en la práctica la aplicabilidad de las mismas. Muchas gracias por su atención. Les deseo lo mejor. Que estén bien.